A la introducción de la tecnología para la eficacia de los procesos civiles. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Antes que nada, nuevamente un agradecimiento al Instituto Colombo Panameño. La verdad que espero no aburrirlos. Ya tuve la oportunidad de haber realizado mi conferencia el día de ayer y creí que había una confusión con relación a que tenía una doble intervención. Y llamativamente el director me ha confirmado que no era así. Por cierto, agradecer el honor que me están brindando, porque la verdad que considero que es un honor esta posibilidad. Por tanto, nuevamente espero poder concentrar algunas cuestiones en esto que implica lo que nosotros denominamos técnicamente la introducción de la tecnología para la eficacia del proceso. Durante el transcurso de la mañana y durante todas estas jornadas hemos podido escuchar brillantes exposiciones y algunas consideraciones que me parece que tenemos que dejarlas bien sentadas. En primer lugar, que así como brillantemente lo exponía el profesor Giovanni Priori, creo que nosotros podemos hablar de la triple P, recién estábamos hablando de la triple P, Paraguay, Perú, Panamá, creo que estamos casi en la misma situación. Cuando él hacía la descriptiva de lo que pasaba en el Perú, con la única diferencia que nosotros no tenemos proceso mixto por audiencia, es un poco toda esta descriptiva y esta narrativa histórica que literalmente se produjo desde la época de la conquista hasta ahora, con una sola salvedad que me gustaría hacerla porque ayer ya lo había hecho técnicamente, que en un primer momento, cuando hablamos de resolución de conflictos, resolución de esta intersubjetividad que se plantea entre los distintos conciudadanos, sí hemos tenido, hasta si se quiere, procesos orales en un principio, el de los pueblos originarios, que en el Perú también ha pasado exactamente lo mismo. Lo que ocurre con esta civilización que nos llegó, hemos optado por asimilar todo esto que nos vino desde la época de la conquista. Por eso siempre volvemos a reiterar que a lo mejor lo que tendríamos que hacer es un análisis muy profundo de si la verdadera idiosincrasia del pueblo latinoamericano nos viene solamente luego de la conquista española o tenemos una verdadera idiosincrasia que nos viene incluso mucho antes con toda esta cultura que hemos tenido anteriormente. Luego, dejar sentado también de que nosotros somos partidarios de una reforma total. Y cuando hablamos de reforma total, si se quiere reformar, creo que lo que se debe hacer es evitar el parcheo. El parcheo es reformar algo para que en realidad nada se reforme. Este viejo gatopardismo, es decir, cambiar para que en realidad todo siga igual. Entonces, si vamos a cambiar, debemos hacer un apuntalamiento muy serio y muy concreto en el sentido de posicionarnos en buscar nuevas coordenadas, nuevos paradigmas para que puedan aplicarse dentro del ordenamiento jurídico. ¿Qué ocurrió en Latinoamérica? Bueno, en Latinoamérica hemos tenido grandes fracasos a consecuencia de que no hemos sabido construir aquello que era propio de parte nuestra. Eso sí, todos los cambios que se van a plantear o que se pudiesen plantear, indudablemente son cambios absolutamente traumáticos. Y cuando decimos cambios traumáticos, decimos técnicamente, los cambios traen aparejados grandes movilizaciones y de concepción de las cosas. Es decir, es un cambio ideológico muy abrupto. Y aquí tenemos que recordar, por ejemplo, a Ortega y Gasset, que nos decía, es más fácil hacer una revolución que cambiar los hábitos. Y cuánta razón tenía. Hoy a la mañana hablábamos de que tiene que haber una verdadera actitud distinta cuando asimilamos la oralidad en el proceso. Y yo creo que sí, que hay que tener una actitud distinta y hay que ser capaces de ir transformando la realidad social. Y cuando me preguntaban, ¿por qué tanto queremos cambiar si en definitiva cuando cambiamos lo que estamos haciendo es prácticamente tener que volver a estudiar nuevamente, porque en definitiva un poco de eso se trata? Bueno, yo siempre que estoy con los jóvenes y con estudiantes universitarios, siempre digo, miren, apuesten al cambio, porque en definitiva el cambio es para ustedes. Son ustedes los nuevos gestores de esta realidad que se puede implementar tanto en Panamá, en Perú, en Paraguay, la que acaba de implementarse en Colombia, que son todos paradigmas al cual tenemos que tratar de analizarlos y mucho, no para copiarlos, sino para que después adaptar a nuestra propia realidad y a nuestra propia idiosincrasia. Y cuando hablamos técnicamente de la incorporación tecnológica, quisiera hacer un par de apreciaciones. En primer lugar,
que los medios tecnológicos pueden ser incorporados dentro del ámbito del proceso escrito como dentro del ámbito del proceso oral. Lo que ocurre es que para nosotros es muy difícil entender un proceso oral sin la incorporación tecnológica, porque es la tecnología la que le está dando los soportes técnicos para que esta nueva realidad oralizada pueda funcionar. Otra cuestión que nos interesaba es que una cosa es la oralidad y otra cosa son los medios tecnológicos. No confundir ambas cosas. El proceso oral es una forma de resolver el conflicto y los medios tecnológicos son aquellos medios que pueden ser incorporados como nuevas tecnologías al proceso para hacer más viable esto que implica la oralización del proceso, o bien, como pasa en mi país, por ejemplo, incorporarlo a los procesos escriturarios para tratar de que el proceso escriturario rompa con esta lentitud que cuenta actualmente a los efectos de tratar de en lo posible de agilizar todas las tramitaciones jurisdiccionales. Entonces, estoy totalmente de acuerdo que no se trata de oralizar todo. No se trata de oralizar todo. Y si me preguntan técnicamente cuál es mi opinión, yo sí creo que debemos lograr que en el proceso se logre una audiencia oral de prueba, categóricamente, es decir, ese es el momento esencial que tenemos que tratar de rescatar y poner todas las condicionales para que el sistema funcione, pero hay algunos modelos procesales que no requieren de oralidad. Un buen ejemplo de esto es aquello que implica la vía monitoria. La vía monitoria se puede optar entre tener un proceso oral o un proceso escrito. Si nosotros ya tenemos una tradición escrita, a lo mejor deberíamos pensar muy seriamente si vale la pena poner un proceso oralizado, aquello que técnicamente, históricamente fue un proceso escriturario. En todo caso, lo que deberíamos hacer es incorporar medios tecnológicos para que mediante los medios tecnológicos los procesos de ejecución, que son el talón de Aquiles de todos los sistemas, puedan tener una resolución más efectiva. Entonces, si sacamos ese gran cúmulo de procesos ejecutivos de ejecución, que en mi país tenemos casi 8 modelos de procesos de ejecución, quizás podríamos dar con el puntal de decir, entre el 50 y el 60% del mecanismo de litigación, de todo este espectro de litigación, donde la influencia de los juicios ejecutivos es tan grande que llega a esos porcentajes, estaríamos prácticamente sacándolo del medio, permitiendo que se resuelvan por vías electrónicas y concretando que el proceso ordinario o proceso verbal, como le llamemos, porque en definitiva es una cuestión terminológica, y que en ese momento se pueda definir la cosa en una audiencia oral. Entonces, a lo mejor analizar puntualmente cómo se va a ir desarrollando este tema. Bien, ya entrándonos técnicamente en la cuestión tecnológica, podemos decir que en las últimas décadas de la historia de la humanidad ha demostrado un florecimiento inusitado de los medios tecnológicos. Podíamos incluso decir que hoy estamos, hasta si se quiere, superando esto que en 1850 fue la revolución industrial, y hoy verdaderamente estamos ante lo que se denomina ya la revolución informática o la revolución tecnológica. Entonces, la idea es analizar cómo pueden llegar estas tecnologías a este nuevo proceso que se está tratando de implementar. Recuerden, con la aparición de las computadoras, con la aparición de los celulares portátiles, Internet, etcétera, ha cambiado totalmente la cuestión y decimos, ¿cómo permitimos o cómo hacemos para que la tecnología se introduzca en el ámbito jurídico? Bueno, simplemente estando acá, estamos utilizando tecnologías, nos están filmando, estamos teniendo imagen, estamos teniendo una computadora portátil. ¿Por qué esto no podemos trasladarlo al proceso? ¿Por qué seguimos teniendo un proceso que, coincido nuevamente con el profesor Giovanni, nos viene de la época de las 7 partidas, siglo XIII después de Cristo, siendo muy generosos? Ayer sostuve que estábamos más atrás incluso, pero bueno, es una cuestión de simplemente de tratar de verificar de dónde provenimos. Es decir, cuando estamos hablando de estas nuevas tecnologías, hoy vienen brocárdicos como revolución tecnológica, aldea global, proceso electrónico, la era informática, realidad virtual, etcétera, etcétera, un montón de cuestiones que implican que los avances tecnológicos deben generar una respuesta desde el ámbito jurisdiccional. ¿Por qué? Porque son importantes para la defensa de los derechos fundamentales y para la sustanciación
de los distintos ámbitos procesales, léase en el caso en concreto del proceso civil. Hoy incluso se está hablando de la constitucionalización de las tecnologías, con el objetivo de evitar esta agudización de la brecha digital. Entonces, ojo, estamos en un tema extremadamente importante. Pero todo este avance hacia la tecnología es un avance muy lento, es un avance muy despacioso. Por un lado, las tecnologías que han despegado y por otro lado, que en el ámbito jurídico no tenemos tanta incorporación tecnológica. Podríamos decir incluso que en el siglo XX se ha descubierto todo esto que implicaban los medios tecnológicos, pero todavía no lo hemos podido concretar técnicamente en la mayoría de las legislaciones, sobre todo legislaciones latinoamericanas. Es decir, creemos que el siglo XXI va a ser el siglo de las concreciones. Una idea que se fue agudizando a consecuencia de los fracasos permanentes de los sistemas jurídicos. Y hoy podemos hablar de ordenadores, computadores, celulares, archivos informáticos, VS, PEM, firma digital, expediente electrónico, es decir, un montón de cuestiones que anteriormente ni se nos pasaban por la mente, o por lo menos cuando nosotros nos recibimos, ni siquiera lo analizábamos. Recuerden simplemente que allá por los años 80 recién comenzó el uso de la tecnología, el uso de las computadoras, los teléfonos electrónicos eran una especie de ladrillos gigantescos que nosotros utilizábamos y hoy día estamos pudiendo filmar, estamos pudiendo utilizar el teléfono celular para mandar mensajes por WhatsApp y ni siquiera necesitamos telefonía, simplemente estar conectados por Wi-Fi y automáticamente tenemos comunicación con nuestras familias, es decir, ha cambiado totalmente el contexto. A ese contexto se debe ajustar la normativa legal. Entonces, el mundo nos ha demostrado la existencia de grandes paradojas. A ver, por un lado, paradojas que nosotros decimos que son paradojas generales, o sea, un gran cúmulo de crueldades en contra de la persona humana. Terrorismos, desaparición de personas, gobiernos totalitarios. Y por otro lado, un gran avance de la ciencia y de los medios tecnológicos. Como una segunda paradoja, en el ámbito jurídico, grandes, pero grandes consagraciones normativas, y aquí tenemos constituciones, tratados internacionales, etcétera, etcétera, y en la vereda de enfrente, en el contrapunto, grandes incumplimientos, un gran cúmulo de violaciones. Ojalá comencemos a respetar nuestra normativa legal, y si respetásemos nuestra normativa legal, seguramente no tendríamos los problemas que actualmente tenemos en Latinoamérica. De vinculación entre ambos órdenes hay una incidencia directa del orden internacional y por otro lado hay una resistencia tenaz de parte de los órdenes internos, de parte de los estados, de admitir todo esto que nos está viniendo de afuera como buena nueva. Lo que no es buena nueva, lógicamente no es necesario que lo recepcionemos. Y desde el punto de vista de las nuevas tecnologías, técnicamente un orden internacional que está apostando a las nuevas tecnologías, y los órdenes internos que siguen estáticos, inertes y que no se movilizan, salvo honrosas excepciones que ya hemos tenido oportunidad de ver esta mañana con Colombia, con Costa Rica y con algunos países. Nosotros ayer citábamos, por ejemplo, el caso de Perú, pero por una cuestión de respeto no había dicho que ya estábamos en conocimiento que la cuestión de Perú había fracasado el proceso mixto por audiencia, teniendo en cuenta que se había escrituralizado todo lo que tenía que haberse realizado en forma oral. Pero bueno, ya que lo había dicho el profesor, nosotros simplemente ratificamos esa idea. Nos preguntamos, ¿realmente las tecnologías llegaron al proceso? ¿Son aplicables las nuevas tecnologías en los procedimientos tradicionales? ¿Qué medios tecnológicos deben ser incorporados al proceso? Aquí tenemos que partir de una base. Creemos que existe una gran influencia del sistema interamericano, una influencia positiva, que nos está marcando un sistema interamericano en ágil evolución y en contrapartida órdenes internos que prácticamente no han evolucionado. Orden interamericano que nos habla de nuevos paradigmas, de nuevos principios, donde nos dicen modernos principios procesales, inmediación, concentración, publicidad, no dispersión de los actos procesales y que nos recomiendan técnicamente la incorporación de las nuevas tecnologías. Pero esto no ha llegado al orden interno. Tampoco existe un mandato concreto del orden internacional
hacia los órdenes domésticos, más allá que ayer explicásemos